Me tiraron en un asilo como si fuera basura de ayer, pero lo que no sabían es que yo aún no había terminado. Antes de que escuches toda la historia, presiona ese botón de suscripción y dime en los comentarios desde dónde estás viendo. Quiero saber dónde están sintonizando mis hermanas. Ahora, déjame llevarte al momento en que todo cambió. El día que me llevaron. El cielo era de un gris plano y feo, de esos que te presionan el pecho como malas noticias antes de que lleguen. Debí haberlo sabido, que algo andaba mal. Karen había llamado esa mañana, dulce como pastel de azúcar, diciendo que vendría con David y Luke para ayudarme a organizar algunas cosas. Ayudar. Debí haberlo sabido mejor. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde solía trenzar su cabello, enseñarles a hacer la tarea de matemáticas, servir pastel de cumpleaños, hasta había preparado 4 tazas de café como si fuera una reunión familiar. ¡Qué tonta fui! Llevaba mi suéter rosa, el que George solía decir que resaltaba el color de mis mejillas. Recuerdo ajustarme el lápiz labial en el reflejo de la tostadora. No es gracioso, quería verme bien para mis hijos, todavía quería ser amada por ellos. La puerta se cerró más fuerte de lo necesario. Karen entró primero, enérgica y profesional, con esa expresión tensa que siempre tenía cuando mentía. David la siguió, teléfono en mano, sin levantar la vista. Luke llegó al último, sosteniendo unos papeles. No me gustó el aspecto de ellos. «Mamá», comenzó Karen, «hemos estado hablando. Así es como siempre comienza, ¿verdad? Cuando están a punto de destrozarte el mundo». Lo explicó con una voz que usarías con un niño, suave, condescendiente. Dijo que habían encontrado un lugar maravilloso para mí, una instalación de vida estilo resort en Hill Country. Sonaba como un maldito comercial de spa. Parpadeé con el corazón latiendo fuerte, tratando de entender. «No voy a ir a ninguna parte», dije con calma. «Esta es mi casa». Luke se aclaró la garganta y deslizó los papeles sobre la mesa. «Mamá, has estado olvidando cosas. Solo estamos tratando de protegerte». ¿Protegerme de qué? ¿De mi propia vida? Quería gritar, arrojar esa pila de traición de vuelta a sus caras, pero en cambio miré mis manos. Las mismas manos que habían empacado sus almuerzos, cosido sus disfraces de Halloween, los sostuvieron durante fiebres y pesadillas. Manos que habían trabajado 2 empleos después de que murió George, solo para mantener este techo sobre nuestras cabezas. «Ya firmaste los papeles de poder notarial», dijo Karen suavemente. Fue entonces cuando mis rodillas cedieron. No recordaba haber firmado nada, pero había estado cansada. Hubo momentos en que los días se difuminaban, cuando había extraviado cosas. Nada peligroso, solo pequeños deslices. Confié en ellos. Eran mis bebés. Nunca pensé que lo usarían en mi contra. En una hora mis maletas estaban empacadas. Ni siquiera me dejaron elegir qué marcos de fotos llevar. Solo una maleta. Esa casa, mi casa, llena de recuerdos, de amor, sudor y angustia. Me lo quitaron todo en una tarde. El viaje al asilo fue silencioso. David manejó. Karen se sentó a su lado, tecleando en su teléfono. Luke se quedó conmigo atrás, pero no me miró a los ojos ni una sola vez. «Mamá, te encantará allí. Tienen noches de bingo y proyecciones de películas», murmuró. Quería reír o abofetearlo. No hice ninguna de las dos. Entramos a un complejo beige metido entre una gasolinera y una tintorería, sin árboles, sin jardín, solo pavimento y paredes beige. Una mujer en uniforme médico salió con una tabla de sujetapapeles. Sonrió demasiado. Esa primera noche lloré como una niña. Presioné mi almohada sobre mi cara para amortiguar el sonido. No lloré por la habitación o las sábanas frías o la comida sin sabor. Lloré porque habían dejado de verme como una persona. Para ellos yo era solo un obstáculo, una carga que debía moverse. Pero déjame decirte algo. No soy de las que se quedan abajo. Me tomó unas semanas dejar de estar enojada. Me quedé callada. Observé. Vi al personal amable pero sobrecargado. Vi a los otros residentes, fantasmas en cardigans, compañeros silenciosos en la sala de espera de la vida. Pero también vi algo más. Vi a Ruth. Hermanas, si alguna vez han sentido que su familia las traicionó, dejen un comentario abajo. Cuéntenme su historia. No están solas.
Ella estaba en el área común jugando póker con una enfermera, cacareando como una villana en un viejo western. «Apuestas el dinero de tu almuerzo en esa mano, nena», gritó golpeando sus cartas. Sonreí, primera vez en semanas. Ella lo notó. «¿Eres nueva?», preguntó inclinando la cabeza. «Tienes esa mirada de recién traicionada por la familia». Me reí. En realidad me reí, y así nomás, Ruth me jaló. Luego vino Dewey, dulce como pastel, pero afilada como una tachuela. Solía ser bibliotecaria escolar en Vermont. Notaba todo. Luego Maxine, ruda, alta, con ojos como si hubiera visto todo y vivido para contarlo. Resulta que solía enseñar derecho en una universidad comunitaria antes de que una caída le arruinara la cadera. Comenzamos a sentarnos juntas en las comidas, luego en los juegos, luego tarde por la noche en el salón, bebiendo té y contando historias. Una noche les conté lo que me pasó, sobre la traición, sobre mi casa. Maxine se reclinó y levantó una ceja. «¿Firmaste la escritura?», negué con la cabeza. «No, creo que todavía la poseo legalmente». Ruth dejó salir un silbido. «Cariño, si eso es cierto, tienes oro bajo tus pies y fuego en tus manos». Fue entonces cuando comenzó el destello de una idea, un parpadeo de rebelión en un lugar construido sobre la rendición. No iba a quedarme sentada allí y pudrirme. Si pensaban que me habían desechado, estaban a punto de aprender exactamente con quién se habían metido. Yo era Eleanor Grace Miller, madre viuda, sobreviviente, y estaba a punto de incendiar el mundo. Comenzó con un cajón mi habitación. En Oak Hill Senior Living era apenas lo suficientemente grande para una cama individual, un tocador y un armario estrecho que olía levemente a antiséptico y chicle de menta. Había desempacado mi única maleta con una especie de entumecimiento robótico hasta que abrí ese último cajón y lo encontré. Metido en la esquina, mi viejo portafolio de cuero, el que solía usar para guardar papeles importantes. Mis dedos temblaron mientras lo abría. Dentro estaba la escritura original de mi casa, todavía a mi nombre, todavía legal, sin firma de Karen, sin sello de un notario, solo mío. Me senté duro en la cama, los papeles temblando en mi regazo. Todas las emociones que había enterrado, vergüenza, desamor, rabia, volvieron en un torrente. Mis hijos habían planeado vender mi casa. No lo habían hecho por amor o preocupación. Querían mi casa para ellos, probablemente para arreglarla y vendérsela a alguna pareja joven para obtener ganancias. Agarré esa escritura como si fuera la última pieza de mí que no me habían robado. Y por primera vez desde el funeral de George, recé. No por fuerza, no por paz, recé por claridad, por una señal. Y llegó a la mañana siguiente. Ruth irrumpió en el comedor usando su suéter lavanda con los botones de pedrería. Adivina quién regresó de la boda de su hijo Maxine, y tiene historias. Así fue como Maxine se reunió con nuestro pequeño círculo. Había estado ausente una semana para asistir a la boda de su hijo menor en Austin, y por la forma en que puso los ojos en blanco mientras servía su café negro, no había ido bien. «La nueva esposa es una muñeca de Botox», murmuró. No conocería un libro aunque le golpeara sus rellenos de labios. Nos reímos, pero yo estaba distraída. Esperé hasta que terminó el desayuno, hasta que las enfermeras volvieron su atención al residente que seguía tratando de tirar revistas por el inodoro, y aparté a Maxine. «Necesito tu ayuda», susurré. Esa tarde, en la privacidad de la habitación de Maxine, ella tenía una privada, por supuesto. Siempre encontraba la manera. Extendimos los documentos sobre su escritorio. Miró la escritura, la copia de mi testamento y el poder médico que ahora recordaba vagamente haber firmado después de una mala caída el año pasado, justo después de que Karen viniera con comida china y un formulario urgente. «No firmaste el título», confirmó Maxine, golpeando sus uñas rojas en la página. «Tienen control sobre tus decisiones médicas, seguro, pero la casa sigue siendo tuya». Mi corazón latió con fuerza. «¿Pueden venderla?» «Si lo intentan y lo atrapas a tiempo, no. Pero si falsifican tu firma», se apagó. Apreté los dientes. «Entonces necesito venderla primero». Me miró como si me hubieran crecido alas. «¿En serio?» «Quiero vender mi casa, tomar ese dinero y salir de aquí. Quiero vivir antes de morir, Maxine». Y luego hizo algo que no esperaba. Sonrió. «Suscríbete ahora para saber cómo vendí mi casa sin que ellos lo supieran. La venganza apenas comienza».
Tomó unos días resolver los detalles. Involucramos a Ruth, quien afirmó que una vez salió con un agente de bienes raíces y todavía tenía su número, aunque probablemente esté calvo y divorciado ahora. Doi nos ayudó a navegar las reglas telefónicas de las instalaciones y configuró una cuenta de Gmail en la computadora pública del centro comunitario. Maxine hizo las llamadas reales, las legales, las financieras, y con cada paso sentí que me estaba despertando de un largo sueño drogado. Cada vez que pasaba por la estación de enfermeras, sonreía. Cada vez que Karen llamaba para registrarse, con su voz falsa y dulce, interpretaba el papel de la madre dócil, agradecida y rechazando visitas. Pero en verdad, estaba preparando mi salida. La venta fue rápida. Resulta que mi vecindario era un punto caliente para trabajadores tecnológicos y familias jóvenes. El comprador ofreció el precio completo en horas de la publicación. Ni siquiera tuve que conocerlos. La transacción se realizó a través del antiguo contacto legal de Maxine, Jack Winston, un viejo gruñón pero brillante que todavía le debía un favor de un caso, y transferimos el dinero a una nueva cuenta a mi nombre. Doi me había ayudado a configurarla en línea usando el Wi-Fi público de las instalaciones. No fue difícil. Nadie sospecha de las viejecitas que traman revoluciones. Pero el paso final fue el más difícil. Tenía que desaparecer antes de que lo descubrieran. Elegimos un viernes por la noche. La mayoría del personal estaría distraído con la noche de bingo en la sala de recreación, y Ruth había sobornado a una de las ayudantes, más jóvenes, con una botella de perfume y una pizza para olvidar registrarse en la habitación. Tenía una maleta pequeña, mi pasaporte, un itinerario impreso y 3 boletos de avión de ida. Dejé una sola nota en mi almohada. No me busquen. He ido a encontrar la vida que me robaron. Eleanor. Viajamos en silencio al aeropuerto, las 3 apretujadas en un Uber con aire acondicionado roto y un conductor que no hizo preguntas. Las luces de la terminal se sentían como el cielo. Tuve que morderme el labio para no llorar. Roma, ese fue nuestro primer destino, un lugar que solo había visto en películas, soñado en silencio, ahora era real. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana. Las luces de Texas brillaban abajo como las lágrimas que me negaba a derramar. No sabía qué pasaría después. No sabía cuánto duraríamos o qué tan lejos llegaríamos. Pero sabía esto. Me quitaron todo. Ahora no me quedaba nada que perder. Y eso me convertía en la mujer más peligrosa del mundo. Roma olía a pan fresco piedra vieja, y algo dulce que no podía identificar. Tal vez libertad, tal vez alegría, tal vez venganza. Era mi primera vez en un avión en más de 20 años. Mis piernas acalambradas, mi espalda dolía, y no había dormido ni un guiño. Pero no podía dejar de sonreír. Ruth roncó a mi lado todo el vuelo, la cabeza rebotando como una paloma. Doily me tomó de la mano durante el despegue y susurró cada oración que conocía en inglés y en latín a medias recardado. Maxine leyó un thriller de bolsillo y bebió jugo de tomate como si estuviéramos en un crucero, no fugitivas en una misión de redención. Aterrizamos en el rubor dorado de la mañana con la ciudad eterna extendiéndose abajo como un sueño del que no quieres despertar. Calles de adoquines, cajas de flores colgando de las ventanas, un hombre tocando violín junto a una fuente. Dios mío, quería llorar. Nos registramos en una pequeña pensión en Trastevere, nada elegante, solo sábanas limpias, pan caliente por las mañanas y una vista de edificios cubiertos de hiedra que te hacían creer en la poesía otra vez. El empleado ni siquiera parpadeó cuando 4 mujeres estadounidenses con cabello gris y maletas sospechosamente pocas entraron. Supongo que Roma había visto cosas más extrañas. Ese primer día caminamos hasta que nuestros pies cedieran. Ruth regateó con un vendedor ambulante por bufandas que no necesitábamos. Doily compró postales y escribió una para su amor de secundaria que había fallecido hace 15 años. Maxine coqueteó con un dueño de cafetería llamado Luca, que nos trajo tiramisú por cuenta de la casa. Y yo me paré frente al Coliseo y dejé que el viento lavara mi rostro. Yo no era la carga de nadie, no era la madre descartada de nadie. Yo era Eleanor Grace Miller, viva.
Pero la libertad tiene una manera graciosa de remover los fantasmas. En nuestra tercera noche, abrí mi correo electrónico. No debía haberlo hecho, pero la curiosidad es algo perverso. Había 10 mensajes de Karen. La línea de asunto del más reciente decía, ¿qué has hecho? No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Ya podía escuchar su voz en mi cabeza, sorprendida, en pánico, furiosa. La casa se había ido, el dinero se había ido, yo también. Maxine me encontró en la terraza con mi computadora portátil en mi regazo y una copa de vino sin tocar. Se sentó a mi lado, su rodilla golpeando la mía. ¿Estás bien?, preguntó. No me siento mal, susurré, sorprendida por mis propias palabras. Pensé que me sentiría culpable. Ella encendió un cigarrillo, aunque se suponía que no debía. Tuvieron una opción, Ellie. Eligieron ellos mismos. Tú solo te elegiste a ti de vuelta. Al día siguiente tomamos un tren a Florencia. Siempre había querido ver el Duomo, de pie dentro de esa catedral, bajo una cúpula pintada con el cielo y el infierno. Pensé en George, en las promesas que hicimos. Le dije que cuidaría a los niños sin importar qué. Nunca pensé que necesitaría protegerme de ellos. Esa noche encontré las cartas. Nos estábamos quedando en un pequeño alquiler con papel tapiz descascarado y una cama chirriante, y había desempacado mi maleta para encontrar un calcetín perdido. Fue entonces cuando vi la carpeta. Había estado metida en un bolsillo lateral que rara vez usaba. Una carpeta manila con la letra de George. Había 6 cartas, todas dirigidas a mí, fechadas durante un lapso de 5 años antes de que muriera. Las leí en silencio, sentada en el borde de la cama mientras la ciudad zumbaba afuera. En ellas, George hablaba sobre los niños, cómo había notado su derecho, su manipulación, cómo le preocupaba cómo me trataban cuando él no estaba cerca. Escribió sobre conversaciones con Luke que lo helaron, sugerencias de que tal vez es hora de que mamá se mude, incluso cuando yo estaba perfectamente sana. Había visto la escritura en la pared y no había sabido cómo detenerla. Y luego llegó la última carta. Fue escrita apenas unas semanas antes de que su corazón cediera. Ellie, si estás leyendo esto, espero a Dios que estuviera equivocado, pero si se han vuelto contra ti, si estás sola, por favor recuerda esto. Vales más de lo que te han hecho creer. No dejes que te entierren antes de tu tiempo. Lucha de la manera que puedas. Siempre has sido más fuerte que yo. Lloré como un bebé. Agarré esa carta contra mi pecho y me mecí en esa cama, el dolor de ella y el amor de ella lavándome como fuego. Él sabía, incluso entonces él sabía. ¿Cuántas de ustedes han encontrado señales de que un ser querido sabía la verdad antes de irse? Comenten abajo. Esto se pone más profundo. A la mañana siguiente les conté todo a las chicas. Ruth fue la primera en hablar. Entonces levantamos el infierno, dijo Maxine. Se inclinó. Conozco un tipo que todavía tiene contactos en los medios. Contamos tu historia, todo. Joey asintió con los ojos muy abiertos. Hacemos público abuso de ancianos, traición financiera. No eres la única, Ellie. Podrías ayudar a otras. Y así nomás, mi escape tranquilo se convirtió en una misión. Nos pusimos en contacto con Jack Winston nuevamente, quien nos ayudó a escribir la historia. Se la envió a una amiga periodista en Nueva York, Megan Luce, con un podcast sindicado y un seguimiento de mujeres mayores hambrientas de verdad. En días, Megan llamó. Quería volar para conocernos. Dijo que había estado buscando una historia como esta durante años. Y mientras esperábamos, viajamos. Venecia, Niza, Lisboa. Donde quiera que fuimos, bailamos, reímos, tomamos fotos que parecían pertenecer a un calendario de abuelas feroces. Y en el fondo, sabía que algo estaba cambiando dentro de mí. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba sanando.
Pero mientras estaba en una playa en Portugal, el viento en mi cabello y el oleaje lamiendo mis tobillos, mi teléfono vibró. Un número que no reconocía. Contesté, esperando una confirmación de hotel. En su lugar escuché una voz que no había escuchado en años. ¡Abuela! Casi tiro el teléfono. Era Emily, mi nieta menor. Estaba llorando. «Te encontré», dijo. «Por favor, no cuelgues». Mi corazón tartamudeó en mi pecho. «Emily, sé lo que hicieron mamá y el tío Luke. Vi las cartas, vi el podcast. Yo solo quiero hablar contigo, por favor». Y así nomás, el suelo se movió otra vez. El pasado no había terminado conmigo, pero tampoco el futuro. Willa observadora solía seguirme por el jardín cuando era pequeña, arrancando malas hierbas y haciendo preguntas sobre pájaros. Había guardado sus dibujos, sus cartas de crayón, y era la única que no había dejado de llamarme hasta que Karen me cortó de los nietos por completo. Tenía 16 años, ahora casi adulta. Tal vez lo suficientemente mayor para ver las cosas como eran. O tal vez esto era otro truco, otra trampa. 2 días después recibí un mensaje de texto. Solo una foto. Era mi vieja casa, pero no como la recordaba. El porche estaba despojado, las rosas se habían ido, las persianas que pinté de azul cielo con George un verano ahora eran de un beige apagado. Debajo, un solo mensaje. La destrozaron. Lo siento. Miré la foto durante mucho tiempo, mi garganta apretada como si estuviera siendo estrangulada. No solo habían vendido mi casa, la habían destripado, borrado todo lo que había construido. Mostré la foto a las chicas. Ruth miró hacia otro lado. Los ojos de Doi se llenaron de lágrimas. Maxine la miró fijamente. Luego lanzó su cigarrillo al viento. «Es hora de hacerse pública», dijo. La entrevista con Megan Luce sucedió en un café tranquilo con vista al río Duero. Trajo su equipo de grabación en una mochila simple y no usaba maquillaje. Se sentó con una calidez que se sentía como un abrazo y dijo, «Cuéntame todo». Y lo hice. Le conté sobre el sacrificio, las largas noches trabajando, turnos dobles, los cumpleaños que hice especiales con centavos y oraciones. Le conté sobre la manipulación, las mentiras, la traición que se filtró en mis huesos. Le conté sobre la noche en que me llevaron de mi casa como si fuera un mueble que ya no combinaba con la habitación. Cuando terminé, Megan tomó mi mano y dijo, «No estás sola. No tienes idea de cuántas mujeres me han escrito sobre historias como esta, pero la tuya va a abrir ojos». Transmitió el podcast una semana después. Explotó. Cientos de miles de descargas, mensajes de mujeres de todo el país, sobrevivientes de la misma traición. Hijas que lo lamentaron, hijos que habían visto a sus madres desvanecerse en silencio. Me convertí en un símbolo no porque quisiera, sino porque había sobrevivido. Karen me envió un mensaje al día siguiente. «¿Cómo te atreves?» Luke intentó llamar 2 veces. David dejó un correo de voz lleno de ira arrastradora y amenazas veladas. Los eliminé todos, pero luego Emily me envió un correo electrónico. Dijo que había dejado su casa, que se estaba quedando con su tía del lado de su padre, que no podía mirar a su madre sin escuchar mi historia en su cabeza. Quería reunirse. «No en Texas. En cualquier lugar, por favor», escribió. «Solo quiero conocerte otra vez». Maxine me advirtió. Ruth dudó. Doi apretó mi mano y dijo, «A veces la sanación significa abrir una puerta solo una vez más». Así que elegí el lugar. Savannah, Georgia, una ciudad que olía a magnolia y fantasmas. Siempre había estado en mi lista. Volamos la semana siguiente. Emily estaba esperando en Forsyth Park, sentada en un banco bajo un roble cubierto de musgo. Se levantó cuando me vio, los ojos muy abiertos, las lágrimas ya brotando. Se parecía a su madre, solía, antes de que Karen se volviera fría. Pero había algo más en la cara de Emily, algo crudo, algo buscador. «Hola, abuela», dijo. Mi voz casi me falló. «Hola, cariño». Caminamos durante horas. Hizo preguntas sobre George, sobre mi infancia, sobre el día que me llevaron. Me dijo que había encontrado las cartas por accidente, hurgando en el archivador de Karen, buscando su certificado de nacimiento. Me dijo que los confrontó y que Karen la abofeteó.
No pude quedarme después de eso, susurró. La miré, esta joven mujer, todavía medio niña, y algo en mí se abrió. Ya no quería llevar el peso de la ira, ya no quería venganza, quería restauración. No para ellos, para mí. La abracé tan fuerte, creo que dejé huellas digitales en su alma. Cuando regresé con las chicas esa noche, les conté todo. Ruth se limpió una lágrima. Dewey sonrió suavemente. Maxine dijo, «Bueno, maldición, supongo que hay esperanza para al menos una de ellas». Pasamos otra semana en Savannah. Emily se unió a nosotros para cenas, para paseos junto al agua, para historias bajo las estrellas. Fue incómodo al principio, luego hermoso, como aprender a respirar de nuevo después de mucho tiempo bajo el agua. Una noche se volvió hacia mí y dijo, «¿Qué tal si comenzamos algo? Como un lugar para mujeres como tú, como nosotras». No respondí de inmediato, pero a la mañana siguiente, sobre café y sémola, dije, «Vamos a construirlo». No sabía cómo todavía, pero tenía el dinero, tenía el nombre, la Fundación Eleanor Grace, y tenía una nieta que estaba dispuesta a luchar conmigo en lugar de contra mí. El pasado era una herida, pero el futuro, el futuro era un fuego esperando ser encendido. La Fundación Eleanor Grace comenzó como una idea garabateada en una servilleta sobre panqueques en un restaurante en River Street. Emily había dibujado pequeñas estrellas alrededor del nombre, su letra todavía curva e insegura como la de un niño. La mía era cuadrada y firme, inflexible en las formas en que la vida me había hecho. No sabíamos por dónde empezar, pero teníamos una misión: proteger a mujeres como yo, madres, abuelas, viudas, mujeres que habían sido borradas, silenciadas, usadas y abandonadas por las mismas personas a las que vieron todo. No se trataba solo de dinero, se trataba de dignidad. Emily tomó las riendas, tenía una mente aguda y un fuego en el vientre que me recordaba a George. Ayudó a registrar la fundación, construir el sitio web, escribir la copia para la página de inicio, contactó a defensores de personas mayores y asesores legales, estableció un GoFundMe y se volvió viral. Cientos de mujeres escribieron, compartiendo sus historias, y miles de otras donaron con mensajes como: «Esto le pasó a mi mamá. Gracias por hablar. Pensé que estaba sola». Empezamos pequeñas, un programa piloto en Savannah, una clínica legal gratuita una vez a la semana, paquetes de recursos enviados por correo a mujeres en asilos, grupos de apoyo realizados en Zoom. Mi nombre en la página de inicio se sentía surrealista, como alguien que una vez conocí, pero que no había conocido completamente hasta ahora. Mientras tanto, los medios no dejaban de llamar. Newsweek, CNN, NPR querían mi historia, pero rechacé a la mayoría. No era un espectáculo, no era una tendencia, era una mujer que había sobrevivido y construido algo de las cenizas. No quería atención, quería impacto. Pero una entrevista a la que acepté fue con una estación local de Savannah. La reportera, una mujer de mi edad llamada Lorraine, preguntó suavemente al final: «Si pudieras decir una cosa a las personas que te pusieron en ese asilo, ¿qué sería?». Miré a la cámara. Mi voz no tembló. «Los perdono, pero nunca olvidaré en quién me convertí por culpa de ustedes». Ese clip fue a todas partes. Karen lo vio. Me dejó un correo de voz después de 6 meses de silencio. Nunca lo escuché. No necesitaba hacerlo. Lo que sea que tuviera que decir, había tenido décadas para decirlo antes. El capítulo estaba cerrado. Luke intentó demandarme. Afirmó que robé la casa de debajo de ellos. El juez desestimó el caso en menos de 10 minutos. Ni siquiera me presenté en persona. Maxine lo hizo, y por lo que escuché, lo destruyó en su declaración final. David se mudó fuera del estado. No he sabido de él desde entonces. Bien por mí. Y Emily se convirtió en mi sombra y mi estrella. Viajó conmigo cuando abrimos nuestra primera casa de la fundación en el norte del estado de Nueva York, una acogedora casa de 5 habitaciones donde las mujeres podían vivir de manera segura después de ser desplazadas por abuso o negligencia familiar. Nombramos la casa Grace House. Cuando cortamos la cinta, lloré tan fuerte que mis rodillas cedieron. Ruth tuvo que sostenerme.
Hablando de Ruth, conoció a alguien si esa Ruth sucedió en un crucero que todas tomamos a Alaska la siguiente primavera. Su nombre era Dennis, viudo, mal bailarín, bueno, con martinis de chocolate, dijo que la hacía reír como nadie más lo había hecho. Ahora pasan la mitad del año en Florida, discutiendo sobre shuffleboard y fingiendo no estar locamente enamorados. Daddy comenzó un blog de poesía que de alguna manera ganó más de 1000 seguidores. Escribe sobre el dolor y la sanación, y cada entrada termina con una pequeña línea solo para mí. Y aún así, Eleanor se levanta. Maxine, Maxine, es nuestra directora legal ahora. Habla en la corte como si hubiera nacido en un juzgado. Usa labio labial rojo todos los días y afirma que es armadura. Y yo, todavía estoy viajando, todavía contando la historia, todavía luchando. Lo último que hice antes de cerrar el año fue visitar mi vieja casa. No para confrontarlos, no para llorar, solo para ver. Había sido repintada. El porche estaba rehecho, nuevos dueños, una pareja joven con un columpio de bebé al frente. Me paré al otro lado de la calle sin ser notada. Solo una anciana con gafas de sol y una bufanda. Sonreí. Esa casa ya no era mi hogar. El hogar era donde quiera que me parara en mi verdad. Donde quiera que las mujeres se reunieran para levantarse unas a otras, donde quiera que Eleanor Grace Miller se negara a ser olvidada. Y mientras me alejaba, una brisa barrió la calle, llevando el aroma de rosas de algún lugar cercano. Cerré los ojos y por un momento casi pude sentir la mano de George en la mía. «Lo logramos», susurré. «Lo logramos». Y en ese momento quieto, sagrado, sabía que esto no era el final de mi historia, era solo el comienzo. El crucero era como un palacio flotante blanco y reluciente contra el agua zafiro, con letras doradas en el costado. Celestial Dawn. Abordamos en Seattle, bajo un dosel de flores de cerezo, sus pétalos flotando en la brisa como una bendición. El aire olía a sal y nuevos comienzos. Era nuestra recompensa, nuestra celebración, una última promesa cumplida antes de que se desarrollara el próximo capítulo. Me paré en la cubierta superior con Ruth Dewey y Maxine mientras el barco se alejaba de la costa. Emily estaba abajo en la cabina, terminando una reunión virtual para la fundación. Estaba liderando una propuesta de subvención para abrir 3 casas más en el Medio Oeste. Había crecido en esta versión feroz, radiante de sí misma, y agradecía a Dios todos los días que hubiera encontrado su camino de regreso a mí y a sí misma. ¿Pueden creer que estamos haciendo esto?, preguntó Dewey con el cabello envuelto en un pañuelo floral que ondeaba en el viento. Deberíamos haber hecho esto hace 30 años, dijo Ruth, bebiendo champán y riendo. Pero oye, tarde es mejor que nunca. Maxine señaló hacia el horizonte. Mira ese cielo. Quiero pintarlo con un martini en la mano. Todas reímos. Era el tipo de risa que se siente como aire en los pulmones después de que casi te ahogas. Esa noche nos vestimos con nuestros mejores atuendos y cenamos en el salón de baile del barco. La iluminación era suave, cálida, como la luz de las velas. Las sillas eran de terciopelo lujoso, la platería más pesada de lo necesario, y los camareros sonreían como si estuvieran en alguna gran broma elegante. A mitad del postre, pastel de chocolate fundido con llovizna de frambuesa, la banda comenzó a tocar. No fuerte, no llamativo, solo las suaves melodías de una vieja canción de Ella Fitzgerald, y algo sucedió en mí. Me levanté. «Quiero bailar», dije, por primera vez en años. «Quiero bailar». Maxine levantó las cejas. Ruth sonrió. Dewey aplaudió suavemente, ya alcanzando su cámara. No había nadie con quien bailar, ningún compañero esperando al otro lado del salón de baile, solo yo con un vestido azul marino que había comprado por capricho en Florencia, con zapatos que apretaban y un corazón que estaba demasiado lleno. Pero salí de todos modos. La banda me miró. Los otros pasajeros levantaron la vista y cerré los ojos y bailé. Me balanceé lenta y elegantemente con la música que me envolvió como un recuerdo. Bailé por cada noche que lloré sola, por cada día festivo que mis hijos olvidaron,
por cada mujer que se sentó en una habitación estéril y se preguntó si su vida ya había terminado. Bailé por George, por Emily, por mí misma. En algún momento sentí brazos alrededor de mí. Alguien había pisado el piso. Manos fuertes y firmes guiaron las mías. Abrí los ojos. Dennis, el caballero amigo de Ruth, sonriendo gentilmente. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Más personas se unieron, parejas mayores, bailarines solitarios, un pequeño mar de extraños moviéndose juntos bajo la luz del candelabro. Bailamos, no como si fuéramos jóvenes otra vez, sino como si finalmente hubiéramos recordado quiénes éramos. La música se ralentizó, la nota final permaneció, y luego vino el aplauso. No salvaje, no llamativo, solo cálido, profundo, verdadero. De vuelta en la mesa, Emily se había unido a las chicas. Se levantó y abrió sus brazos cuando caminé hacia ella. «Parecías como si estuvieras volando», susurró su voz gruesa de lágrimas. «Lo estaba», dije. «Por primera vez en mi vida, no estaba bailando para nadie más». Más tarde esa noche, nos paramos en el balcón fuera de nuestra suite compartida. El mar se extendía sin fin. La luz de la luna brillaba en el agua. Las auroras boreales comenzaron a aparecer, olas verdes y violetas ondulando en la oscuridad. Miramos en silencio durante mucho tiempo. «¿Alguna vez los extrañas?», preguntó Emily en voz baja. «Mis hijos», asintió. Tomé un respiro. Extraño a quien creían que eran. Extraño la esperanza, pero no el dolor. Ella asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. «Lamento que te lastimaran». Besé la parte superior de su cabeza. «Tú no lo hiciste, y estás ayudando a arreglar lo que rompieron. Eso es más de lo que jamás soñé». El cielo bailó para nosotros, el agua susurró de nuevos comienzos, y me quedé allí, no como una víctima, ni siquiera como una sobreviviente. Yo era Eleanor Grace Miller, madre, abuela, fundadora, luchadora, y en ese momento sabía que finalmente había llegado a casa, no a un lugar, sino a mí misma. Hermanas, si han llegado hasta aquí, dejen un comentario diciendo «Yo también me levanto» y compartan esto con alguien que necesite escucharlo. Llegamos a Juneau justo cuando el sol comenzaba a ponerse detrás de los picos helados, proyectando luz dorada en la proa del barco. El puerto estaba tranquilo, olas suaves lamiendo el muelle mientras pisábamos tierra firme, envueltas en capas, nuestro aliento enroscándose en el aire frío de Alaska. Los demás decidieron explorar las tiendas locales y probar algunas patas de cangrejo. Emily y yo, sin embargo, tomamos una ruta diferente. Reservamos un pequeño tour en helicóptero, algo que nunca habíamos hecho antes. Ninguna de nosotras tenía estómago para las alturas, pero ese era el punto. «Quiero ver el mundo desde arriba», le dije, por una vez. La piloto, una mujer llamada Sam, con una voz como grava y la calma de alguien que ha visto tormentas de cerca, nos ayudó a subir a nuestros asientos. Emily agarró mi mano cuando los rotores comenzaron a girar. Yo sonreí como una tonta. Nos elevamos en el cielo y el mundo abajo comenzó a encogerse. Juneau se convirtió en una ciudad en miniatura, en una bola de nieve. Las montañas se abrieron, vastas, blancas y salvajes. Los glaciares se agrietaron y brillaron como ríos de vidrio antiguo. Nos cernimos sobre uno de los glaciares más grandes, y el sol atravesó las nubes, convirtiendo el hielo en algo casi sagrado. Nunca había visto nada tan vasto, tan intocado. Me hizo sentir pequeña, no de mala manera, sino de una manera hermosa, llena de asombro, como si todo lo que había soportado fuera un preludio de este momento. «Me alegra que no te hayas rendido», dijo Emily suavemente sobre el auricular. Me volví hacia ella, las lágrimas picando mis ojos. «Casi lo hago, ¿sabes? Pero luego llamaste». Ella apretó mi mano. «Creo que tú también me salvaste». Aterrizamos en un tramo plano de hielo, envueltas en mantas térmicas mientras salimos al aire fresco. Solo éramos nosotras y el silencio de la nieve, el tipo que silencia todo dolor, memoria, miedo. Saqué la última carta que George había escrito.
la que había llevado conmigo todo este tiempo, y la dejé ir. La vi deslizarse por el hielo, llevada por el viento, sin peso. Revoloteó, giró y desapareció en lo blanco. Era hora de dejar de cargar el peso. Más tarde, esa noche, regresamos al barco y encontramos a las demás esperando con champán. Por Eleanor, brindó Ruth, sosteniendo su copa en alto, la mujer más feroz que he conocido. Por Grace, dijo Dory, en cada forma en que viene. Por segundas oportunidades, agregó Maxine y guiñó un ojo, y Emily se inclinó, chocando su copa suavemente con la mía. Por los comienzos. Bebimos bajo las estrellas, envueltas en mantas y amor. La risa resonó en la cubierta, llevada por el mar, y cuando cerré los ojos esa noche, no soñé con el pasado, sino con todas las mañanas que aún estaban por delante. No como una madre olvidada, no como una mujer descartada, sino como Eleanor Grace Miller, renacida, redimida y finalmente, irrevocablemente libre. La mañana final del crucero llegó envuelta en niebla y una quietud silenciosa del tipo que te hace sentir que el mundo está pausando lo suficiente para que te despidas. Me paré en la barandilla del barco, café en mano, viendo la costa de Alaska deslizarse más atrás. Pensé que me sentiría triste, pero no. Me sentí llena. Emily se unió a mí, todavía en pijama, y una bufanda de lana envuelta al azar alrededor de su cuello. «Hoy se siente diferente», dijo. «Lo es», respondí. «Es el último día de huir». Ella se veía confundida. ¿Huir de qué? Me volví para enfrentarla completamente. Del dolor, de la culpa, de todo lo que pensé que no logré ser. Sus ojos se suavizaron. «No fallaste, abuela. Ellos fallaron». Sonreí suavemente. «Tal vez, pero no quiero que mi vida se defina por lo que otros me hicieron. Quiero que se defina por lo que elegí hacer». De todos modos, después del desayuno celebramos una pequeña ceremonia. Solo las 5 nos reunimos en el salón privado, lejos de las multitudes. No había escenario ni discursos, solo historias. Nos turnamos para compartir los nombres de mujeres que habíamos conocido, que se perdieron en el silencio, que fueron descartadas u olvidadas. Ruth habló de su hermana. Doy leyó un poema que había escrito la noche anterior. Maxine encendió 5 velas, una para cada una de nosotras, y una por cada mujer que habíamos conocido en nuestro viaje que nunca pudo vivir la suya libremente. ¿Y yo? Yo conté la historia de mi vida. No el dolor, no la traición, sino las partes que había redescubierto. Plantar tomates con George, mecer bebés en el porche, bailar descalza en la cocina con viejos discos de Motown. Les conté sobre mi primer beso detrás de las gradas, la vez que hice autostop a través de la línea estatal con mi mejor amiga a los 17, la Navidad que sorprendí a los niños con un cachorro llamado Cometa. Les conté sobre el fuego dentro de mí, y les conté cómo durante años dejé que otros echaran agua sobre él. Pero aquí está la cosa sobre el fuego, dije con voz firme. Si proteges la chispa lo suficiente, volverá a arder. Cada una tomamos nuestra vela y la colocamos flotando en un tazón de vidrio, viendo las llamas deslizarse y parpadear en la superficie del agua. Miré alrededor a las mujeres que me salvaron, que me recordaron quién era, y a Emily, mi legado y mi futuro. «Me voy a casa», dije suavemente. 4 cabezas se volvieron hacia mí. «No voy a volver a Texas», aclaré, «pero estoy construyendo algo permanente, un lugar real, una sede para la fundación, un retiro, un hogar para cualquier mujer que lo necesite». Maxine sonrió. «¿Dónde?» Tomé un respiro. «Donde todo comenzó. Savannah». Todas asintieron. Tenía sentido. Siempre lo tuvo. 6 meses después, Grace Haven abrió sus puertas. Era una casa blanca de 2 pisos con persianas verdes y un amplio porche que se envolvía como brazos listos para abrazar. La construimos con donaciones, amor y la pura determinación de mujeres que se habían negado a ser borradas. Emily se convirtió en la directora ejecutiva. Ruth y Dennis organizaban clubes de cena mensuales. Doy dirigía talleres de escritura.
Maxine daba consultas legales pro bono todos los viernes, y yo me sentaba en ese porche cada mañana con una taza de café y miraba el mundo venir a nosotros, mujeres que llegaban con manos temblorosas e historias rotas, yéndose con luz en sus ojos. A veces contaba mi historia, otras veces solo escuchaba, porque había aprendido algo poderoso. A veces la mayor redención no es solo sobrevivir lo que te hicieron, es elegir convertirte en alguien que nunca vieron venir, alguien más fuerte, alguien libre, alguien inolvidable. Mi nombre es Eleanor Grace Miller, y este es mi legado, no en edificios, no en dinero, sino en el fuego que transmití y las mujeres que ahora lo llevan adelante. Era nuestro primer día de acción de gracias en Grace Haven. El sol se vertía a través de las altas ventanas, volviendo los pisos de madera dorados. El aire estaba espeso con el olor a canela, pavo asado y pan de maíz fresco. Afuera las hojas acababan de comenzar a caer en sabana, rojos y naranjas cubriendo el césped crujiendo bajo cada paso. Había campanillas de viento en el porche, susurrando recuerdos en la brisa. Adentro había risas, risas reales, del tipo que venía de los vientres, no de cortesía. La larga mesa del comedor, donada por una mujer a quien una vez le dijeron que no era apta para ser anfitriona, ahora estaba cubierta con platos y cubiertos desiguales, velas parpadeando entre tazones de servir. Alrededor de ella se sentaban 22 mujeres. Algunas usaban perlas, otras usaban jeans. Todas usaban esperanza en sus rostros. Grace Haven había estado abierto solo 3 meses. 3 meses y ya habíamos cambiado vidas. Había Olivia, que escapó de un matrimonio que la mantuvo en silencio durante 35 años. Había Harriet, que quedó sin hogar después de que su hijo adulto drenara sus ahorros y desapareciera. Había Rosa, que a los 71 finalmente aprendió a leer y ahora dejaba notas adhesivas alrededor de la casa con palabras que amaba. Luz suave, comienzo. Me senté a la cabecera de la mesa, no porque lo pedí, sino porque las demás insistieron. Dijeron que yo era la razón por la que estaban allí, pero miré alrededor y supe la verdad. Ellas eran la razón por la que estaba completa otra vez. Me levanté para dar un brindis, no un discurso, solo unas palabras. Levanté mi vaso, sidra de manzana con un toque de bourbon, justo como George solía hacerlo. Este año, comencé, la habitación se quedó quieta. No perdí todo. Miré alrededor a Ruth y Dennis sentados uno al lado del otro con las manos entrelazadas, a Maxine tallando el pavo como si estuviera presidiendo una sala de audiencias, a Dory repartiendo su pastel de manzana casero y entregando servilletas a una chica con lágrimas en los ojos, a Emily, mi nieta, el alma más feroz y amable que había conocido, parada detrás de mí como un faro. Me encontré a mí misma, dije con voz temblorosa. Encontré familia, no por sangre, sino por elección. Encontré propósito en las cenizas del dolor, y quiero que todas sepan que esto no es solo un hogar para los rotos, es un hogar para los que se levantan. La habitación estalló en choques de vasos y llanto suave y aplausos que se sentían como música hecha solo para nosotras. Más tarde, cuando el sol se hundió bajo y las velas parpadearon, salí al porche. Emily se unió a mí. «Nunca me dijiste qué deseaste», dijo, empujando mi hombro. «¿A qué te refieres?» «Esa noche en Alaska», dijo, «cuando dejaste ir la carta de George. ¿Qué deseaste cuando la liberaste?» Sonreí, dije. Que algún día alguien me conociera por quien realmente era. Y ahora deseo que alguien más vea su propio valor antes de que sea demasiado tarde. Se apoyó en mí, apoyando su cabeza en mi hombro. «Estás cambiando el mundo, abuela». «No, nena», susurré. «Nosotras lo estamos haciendo». Y nos sentamos allí,
2 generaciones de fuego, viendo las estrellas comenzar a aparecer una por una, como pequeñas promesas escritas en el cielo. Si esta historia te inspira a levantarte y luchar por ti misma, deja un "me levanto" en los comentarios y suscríbete para más historias que cambian vidas. El invierno llegó suavemente a Savannah, a diferencia del frío agudo que recordaba de los inviernos de Texas. Aquí llegó como un silencio suave. Mañanas frescas, el aroma a pino y clavo en el aire, mantas suaves y caminatas más lentas bajo cielos grises. Grace Haven brillaba con luces de hilo y milagros silenciosos. Cada habitación ahora contenía una historia. Una pertenecía a Clara, que llegó con solo una maleta y una fotografía de su difunto esposo. Sus hijos habían vaciado su cuenta bancaria y la dejaron en un motel 2 pueblos más allá. No hablaba mucho al principio, pero después de unas semanas en nuestro jardín, sus manos encontraron su camino de vuelta a la tierra y a su voz. Otra pertenecía a Naomi, una ex enfermera que había sido colocada en vida asistida contra su voluntad. Ahora enseñaba yoga por la mañana, sentada en una silla, dirigiendo ejercicios de respiración para mujeres cuyos corazones todavía estaban aprendiendo a confiar otra vez. Cada vez que alguien nuevo llegaba, me veía a mí misma, un reflejo de quien yo era ese día en el asilo beige, maleta junto a mis pies, la fe resbalándose de mis dedos, y cada vez que la recibía me volvía más fuerte. En enero celebramos una reunión especial, nuestra primera noche de nombres. Fue idea de Dewey y fue hermosa. Cada una se paró en un círculo sosteniendo una pequeña vela y dijo el nombre de una mujer que queríamos honrar. Una madre, una amiga, una versión de nosotras mismas que habíamos dejado atrás. Cuando me tocó a mí, dije simplemente, Eleanor Grace Miller, la que se quedó demasiado callada durante demasiado tiempo, y dejé que ese silencio se extendiera, no por dolor, sino por respeto. Esa mujer, esa versión de mí, merecía ser recordada también. Siguió adelante cuando nadie le agradeció, amó incluso cuando dolía, y finalmente se levantó cuando más importaba. Después de la ceremonia, Emily me encontró en la cocina, las lágrimas secándose en sus mejillas. «Quiero escribir un libro», dijo, «sobre ti, sobre todo esto». Me reí. ¿Crees que la gente querría leer sobre una abuela que vendió su casa debajo de sus hijos y se escapó a Italia con un grupo de rebeldes jubiladas? Sí, dijo, totalmente en serio. Porque están ahí afuera, abuela. Todas las mujeres que se sienten atrapadas, que piensan que es demasiado tarde, que piensan que son demasiado viejas para cambiar algo. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde. Esa noche comencé a anotar notas en un cuaderno en espiral, recuerdos, lecciones, verdades que nadie te enseña hasta que es casi demasiado tarde. No sabía si se convertiría en un libro, un blog o una caja de cartas para la próxima generación. Pero sabía una cosa, mi voz no iba a quedarse callada otra vez. Febrero trajo noticias inesperadas. La fundación había sido nominada para un premio nacional, el Women of Strength Legacy Grant, otorgado a iniciativas que empoderaban a mujeres mayores con dignidad, autonomía y voz. Maxine leyó el correo electrónico en voz alta en la sala común. Ruth gritó. Dewey lloró. Emily me hizo bailar alrededor de la mesa de café. Una semana después, el equipo de noticias local regresó para filmar un segmento. Esta vez no solo me entrevistaron a mí, entrevistaron a todas nosotras, las mujeres de Grace Haven. Cada una compartió su historia y la cámara capturó algo que ninguna palabra podría contener completamente, su poder. Cuando el segmento salió al aire, recibimos más de 3,000 correos electrónicos en 48 horas. 3,000 mujeres pidiendo ayuda, hijas tratando de ayudar a sus madres, abuelas preguntando si había una Grace Haven cerca de ellas. Estábamos abrumadas
Y luego estábamos determinadas. Comenzamos a expandirnos. Otra casa se abrió en Asheville, una más en Michigan y una tercera planeada para Oregon en el otoño. Y a través de todo, mantuve mi ritual matutino: café en el porche, un cuaderno en mi regazo, una oración silenciosa en mis labios, no por justicia ya, sino por alegría, por la vida que nunca pensé que llegaría a vivir. Y de vez en cuando veía a una mujer caminar por nuestro camino por primera vez, hombros encorvados, ojos cautelosos, y me levantaba para recibirla. Tomaba su mano y susurraba justo lo suficiente fuerte para que su corazón escuchara. No estás perdida, solo estás comenzando. El invierno llegó suavemente a Savannah, a diferencia del frío agudo que recordaba de los inviernos de Texas. Aquí llegó como un silencio suave, mañanas frescas, el aroma a pino y clavo en el aire, mantas suaves y caminatas más lentas bajo cielos grises. Grace Haven brillaba con luces de hilo y milagros silenciosos. Cada habitación ahora contenía una historia. Una pertenecía a Clara, que llegó con solo una maleta y una fotografía de su difunto esposo. Sus hijos habían vaciado su cuenta bancaria y la dejaron en un motel 2 pueblos más allá. No hablaba mucho al principio, pero después de unas semanas en nuestro jardín, sus manos encontraron su camino de vuelta a la tierra y a su voz. Otra pertenecía a Naomi, una ex enfermera que había sido colocada en vida asistida contra su voluntad. Ahora enseñaba yoga por la mañana, sentada en una silla, dirigiendo ejercicios de respiración para mujeres cuyos corazones todavía estaban aprendiendo a confiar otra vez. Cada vez que alguien nuevo llegaba, me veía a mí misma, un reflejo de quien yo era ese día en el asilo beige, maleta junto a mis pies, la fe resbalándose de mis dedos, y cada vez que la recibía me volvía más fuerte. En enero celebramos una reunión especial, nuestra primera noche de nombres. Fue idea de Dewey y fue hermosa. Cada una se paró en un círculo sosteniendo una pequeña vela y dijo el nombre de una mujer que queríamos honrar. Una madre, una amiga, una versión de nosotras mismas que habíamos dejado atrás. Cuando me tocó a mí, dije simplemente, Eleanor Grace Miller, la que se quedó demasiado callada durante demasiado tiempo, y dejé que ese silencio se extendiera, no por dolor, sino por respeto. Esa mujer, esa versión de mí, merecía ser recordada también. Siguió adelante cuando nadie le agradeció, amó incluso cuando dolía, y finalmente se levantó cuando más importaba. Después de la ceremonia, Emily me encontró en la cocina, las lágrimas secándose en sus mejillas. «Quiero escribir un libro», dijo, «sobre ti, sobre todo esto». Me reí. ¿Crees que la gente querría leer sobre una abuela que vendió su casa debajo de sus hijos y se escapó a Italia con un grupo de rebeldes jubiladas? Sí, dijo, totalmente en serio. Porque están ahí afuera, abuela. Todas las mujeres que se sienten atrapadas, que piensan que es demasiado tarde, que piensan que son demasiado viejas para cambiar algo. Quiero que sepan que nunca es demasiado tarde. Esa noche comencé a anotar notas en un cuaderno en espiral, recuerdos, lecciones, verdades que nadie te enseña hasta que es casi demasiado tarde. No sabía si se convertiría en un libro, un blog o una caja de cartas para la próxima generación. Pero sabía una cosa, mi voz no iba a quedarse callada otra vez. Febrero trajo noticias inesperadas. La fundación había sido nominada para un premio nacional, el Women of Strength Legacy Grant, otorgado a iniciativas que empoderaban a mujeres mayores con dignidad, autonomía y voz. Maxine leyó el correo electrónico en voz alta en la sala común. Ruth gritó. Dewey lloró. Emily me hizo bailar alrededor de la mesa de café. Una semana después, el equipo de noticias local regresó para filmar un segmento. Esta vez no solo me entrevistaron a mí,
Entrevistaron a todas nosotras, las mujeres de Grace Haven. Cada una compartió su historia y la cámara capturó algo que ninguna palabra podría contener completamente: su poder. Cuando el segmento salió al aire, recibimos más de 3.000 correos electrónicos en 48 horas. 3.000 mujeres pidiendo ayuda, hijas tratando de ayudar a sus madres, abuelas preguntando si había una Grace Haven cerca de ellas. Estábamos abrumadas y luego estábamos determinadas. Comenzamos a expandirnos. Otra casa se abrió en Asheville, una más en Michigan y una tercera planeada para Oregon en el otoño. Y a través de todo, mantuve mi ritual matutino: café en el porche, un cuaderno en mi regazo, una oración silenciosa en mis labios. No por justicia ya, sino por alegría, por la vida que nunca pensé que llegaría a vivir. Y de vez en cuando veía a una mujer caminar por nuestro camino por primera vez, hombros encorvados, ojos cautelosos, y me levantaba para recibirla. Tomaba su mano y susurraba justo lo suficiente fuerte para que su corazón escuchara: no estás perdida, solo estás comenzando. El día que llegó la carta del premio, estaba haciendo barras de limón en la cocina con Emily y la luz del sol se derramaba a través de las ventanas, cálida y almibarada, atrapando el polvo de flor en el aire. Estábamos riendo, ¡Dios!, riendo, sobre algo ridículo que Ruth había dicho el día anterior, la forma en que su dentadura había volado a mitad de camino a través de la mesa durante un juego acalorado de Scrabble. Y entonces llegó el correo. No era elegante, solo un sobre de color crema con nuestros nombres escritos a máquina en el frente: Eleanor G. Miller y Emily Grace Weston. La fundación Eleanor Grace Emily. Lo abrió primero, sus manos temblaron a mitad de camino y me lo pasó sin una palabra. Lo tomé, corazón lento y pesado, y leí: felicitaciones. Ha sido galardonada con el Women of Strength Legacy Grant, en reconocimiento de su trabajo incansable empoderando a mujeres mayores y restaurando la dignidad a aquellas demasiado tiempo olvidadas. La honramos con una dotación de por vida para continuar y expandir su misión. Me hundí en la silla más cercana, no por el dinero, aunque Dios sabía que nos ayudaría a construir 3 Grace Havens más para fin de año. Eran las palabras: la honramos. Nadie me había dicho eso antes. Emily se arrodilló a mi lado, su rostro brillando. «Lo hiciste», dijo. «Creaste este mundo». «No», susurré. «Lo hicimos juntas». Celebramos una celebración el fin de semana siguiente, no solo por la subvención, sino por las vidas que habíamos ayudado a reparar. Más de 100 mujeres se reunieron en el jardín, algunas en sillas de ruedas, algunas con andadores, algunas con trenzas plateadas y lápiz labial, algunas con historias escritas en las líneas alrededor de sus ojos. Hubo abrazos y reuniones, canciones cantadas fuera de tono y discursos dados a través de lágrimas. Me coronaron con una corona de flores que Ruth había hecho ella misma. Algo tonto realmente, margaritas e hierba, pero la usé como una reina porque por primera vez entendí lo que realmente significaba la realeza. No se trataba de gobernar, se trataba de levantarse. Esa noche, después de que la última linterna se había apagado y los invitados se habían ido a dormir, me senté en mi habitación sola. El certificado del premio descansaba sobre la mesa a mi lado. Junto a él, la última carta de George, la copia que había impreso y enmarcado, metida en la esquina con una foto de nosotros de nuestro día de boda. Jóvenes de ojos brillantes, completamente inconscientes del mundo por venir. Y por primera vez en mi vida, le hablé en voz alta. «Lo hice, George. Tenías razón. Era más fuerte de lo que jamás supe». Mi voz se quebró, pero no estaba sola. Un suave golpe en la puerta me interrumpió. Emily asomó la cabeza. «Perdón», dijo. «Solo quería decir buenas noches». «Ven, siéntate», dije dando palmaditas en la cama a mi lado. Se acurrucó como lo hacía cuando era pequeña, su cabeza en mi hombro. «Estoy orgullosa de ti», le dije. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «Convertiste las cenizas en luz».
Nos sentamos sin necesidad de más palabras, el silencio entre nosotras lleno de todo lo sagrado, y cuando finalmente se fue, me paré en la ventana, mirando el jardín donde tantas habían sanado, donde yo había sanado, y me di cuenta de algo. Esto no era una segunda oportunidad en la vida, era la vida la que siempre había merecido. Y con la luna brillando arriba y la primavera espesa en el aire, cerré los ojos y sonreí, porque finalmente había llegado a casa, no a una casa, sino a mí misma. Gracias por escuchar. No olviden suscribirse y siéntanse libres de compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Dónde están viendo desde hoy, hermanas?